Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que bastante bien y bueno, listos para poder empezar nuestra sesión. Y hoy día justamente vamos a hablar acerca de lo que es el electromagnetismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos justamente a ver esa combinación de lo que viene a ser la electricidad, que ya lo hemos visto anteriormente, con el magnetismo, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos detalles acerca de esta rama de la física, ¿no? Pero al final, pues, esta electricidad y el magnetismo se unen, están vinculados, ¿no? Bajo ciertas, obviamente, características importantes, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos de electromagnetismo, como ya lo hemos comentado, es una relación electricidad y magnetismo. ¿Y esto cuando justamente se dio a conocer? Bueno, hace un poco más de 100 años, ¿no? Porque mira, justamente vemos que acá en el año de 1819, ¿no? O sea, ha pasado pues prácticamente 101 años, ¿de acuerdo? En que este danés, ¿no? Un científico danés, Hans Christian Ørsted, estaba en una conferencia, ¿no? Y justamente pues él allí logró descubrir que una corriente eléctrica que pasaba por un determinado alambre conductor generaba una alteración en una brújula, ¿no? Bueno, en la aguja de una brújula que estaba cercano a este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, se logró notar justamente pues que una corriente eléctrica alteraba un determinado campo magnético, ¿no? Sabemos que las brújulas se orientan según el campo magnético terrestre, ¿de acuerdo? Pero si esta aguja es alterada por el paso de una corriente, entonces es porque algo produce justamente esa alteración en el campo magnético de la Tierra, ¿no? Obviamente en esa zona, ¿no? En esa localidad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es allí donde se logra notar, ¿no? Se logra notar que el paso de corriente eléctrica o simplemente pues la corriente eléctrica generada en un determinado conductor va a alterar, digamos, el campo. ¿Y de qué manera lo altera? Porque justamente pues esta corriente eléctrica genera su propio campo magnético, ¿no? Y al generar su propio campo magnético, entonces obviamente se altera, ¿no? Se altera junto con el campo magnético local, en este caso campo magnético de la Tierra, lo que origina justamente digamos, la alteración o el cambio en la dirección de la aguja de un imán, ¿no? En el aguja de brújula, hecho obviamente pues de material imantado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces es como se tiene este detalle acerca de Christian Ørsted, ¿no? Si bien es cierto, esto fue dado a conocer en 1819, ¿no? Por este danés, hubo un científico, ¿no? Hubo un científico también italiano, ¿no? Pero lo hizo pues en 1802, o sea, prácticamente pues 17 años atrás, ¿no? También lo publicó y dio a entender que había una relación entre lo que es electricidad y magnetismo, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Christian Ørsted, pero no fue tomado en cuenta, ¿no? Debido a que de repente pues en la revista donde lo publicó no fue muy difundido, no estaba de repente pues en esos tiempos no era tanto la difusión de aquella revista, o sea, varios aspectos que pueden haber jugado en su contra, ¿no? Y no se difundió digamos, ese descubrimiento, ¿no? En este caso sí logró difundirse y bueno, es como se toma en cuenta a partir de allí que se da pues esa unión, ¿no? O sea, nos percatamos de la unión entre lo que es electricidad y magnetismo, ¿ya? Bueno, pero antes de entrar, digamos, digamos, en ese vínculo, vamos un poco a hablar acerca de este imán, ¿no? Este imán, ¿no? Tenemos un imán. Este imán tiene obviamente pues dos partes, ¿no? Uno llamado polo norte magnético, que lo hemos puesto, y el polo sur magnético, ¿no? Aunque debería ser llamado el polo que apunta hacia el norte, ¿no? Y polo que apunta o que es atraído por el sur, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? O bueno, polo que apunta o parte del imán que apunta hacia el polo norte y parte del imán que apunta hacia el polo sur, ¿no? Es como debería haberse llamado, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya le pusieron este nombre de polo norte magnético y polo sur magnético, debido justamente a que este polo norte magnético apuntaba hacia un norte geográfico, ¿no? Y este polo sur magnético apunta hacia el polo sur
geográfico de la Tierra, obviamente, ¿no? Entonces, de allí vienen los nombres de estas partes del imán, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Decimos que tenemos nuestro imán y que genera unas líneas de inducción magnética parecidas a las líneas de fuerza en una carga eléctrica, ¿no? Entonces genera allí su campo magnético, lo cual se puede lograr percibir con limaduras de hierro, ¿no? Que son pues pequeñas limaduras de hierro que cuando tú los colocas cercano a un imán van a tener más o menos esa orientación, ¿no? Vas a ver que se van a ordenar de esa forma, ¿de acuerdo? Haciendo curvitas que cada vez se van abriendo más, ¿no? Entonces esa es la situación. Ahora, la orientación que tenemos aquí, la orientación puede ser percibida con pequeños imanes. Si tú colocas pequeños imanes, entonces vamos a notar que se orientan de esa manera, ¿no? Entonces, bajo esas características es que se va formando, es que podemos esquematizar, digamos, el campo magnético, ¿no? Generado pues por un imán, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos, si queremos de repente medir, ¿no? Si queremos medir, de repente tener la dirección o tener la magnitud del campo magnético en un determinado punto, de repente se me ocurre en este punto P, entonces simplemente ¿qué hacemos? Simplemente vamos a graficar un vector, que sea tangente a la línea, ahí está, un vector tangente a la línea y con esa orientación, ¿de acuerdo? Y esto vendría a ser la inducción magnética en el punto P, ¿ya? Así se le llama, ¿no? Entonces vendría a ser aquel vector que me indica la dirección y la magnitud del campo magnético en un determinado punto dentro de un campo magnético, obviamente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos ahí la inducción magnética. Ya tenemos ahí graficada esa inducción magnética, en cualquier punto lo podemos hacer, ya sabes que debe ser tangente y que siga la orientación del campo magnético, obviamente, ¿no? Ten en cuenta que estas líneas son líneas cerradas, ya son líneas cerradas, saliente del polo norte y entrante al polo sur, ¿no? Líneas cerradas que obviamente se van abriendo cada vez más. Y donde ves que están más juntas las líneas es porque la intensidad es mayor. Donde ves que están más separadas es porque la intensidad es menor, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos, digamos, el esquema de un campo magnético, ¿no? Ahora, así como un imán genera su campo magnético, bueno, un imán obviamente pues es un óxido de hierro, ¿no? Conocida como magnetita. Entonces, digamos que es un imán natural, ¿no? En forma natural se está generando ese campo magnético. De la misma forma, también en el caso de la Tierra, también genera un imán, bueno, genera un campo magnético natural, ¿de acuerdo? Pero se puede tomar la Tierra como un gran imán, ¿no? Un gran imán, donde, bueno, otra cosa que tienes que tener en cuenta es de que la parte pintada es el polo norte magnético y la parte que está sin pintar es el polo sur magnético, ¿de acuerdo? Es, digamos, una referencia que hay que tener en cuenta, ¿ya? Acá lo mismo, ¿no? Acá la parte pintada está en la parte inferior, entonces esto vendría a ser el polo norte magnético de la Tierra, y acá tenemos la parte en blanco que sería el polo sur magnético de la Tierra. Entonces eso indicaría que yo podría colocar, como eso está apuntando hacia este lado, yo podría que esto es el sur magnético terrestre y esto vendría a ser el norte magnético terrestre. Pero ese sur magnético terrestre está, digamos, coincidiendo aproximadamente con el norte geográfico, ¿no? ¿Cierto? Y este norte magnético está coincidiendo aproximadamente con el sur geográfico, ¿de acuerdo? Ya está, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Obviamente acá hay una desviación, ¿no? Hay una desviación, entonces esa desviación que digamos que podría ser tomado como 11 grados aproximadamente, pero esta variación va cambiando, ¿ya? Es algo que va cambiando continuamente en el tiempo, así que no digamos que va a ser algo constante, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el campo generado entonces por la Tierra. Debido a que se originaría este campo magnético de la Tierra, bueno, tenemos que en el núcleo, ¿no? En el núcleo hay hierro líquido, también hay hierro sólido, ¿no? Obviamente pues en el hierro líquido habrían corrientes de convección, ¿no?
Y estas corrientes de convección estarían transportando iones, estarían transportando electrones, obviamente una gran cantidad, y ese movimiento de cargas eléctricas, tanto los iones como electrones, estaría generando pues el campo magnético de la Tierra, ¿no? Ya que sería improbable pensar que, una cantidad de material magnético, una cantidad grande de material magnético esté formando este campo, ¿no? Eso no es algo probable, aunque se pensaba que era ello, ¿no? Pero no es algo que sea una buena referencia, ¿no? Todo apunta, ¿no? Todo apunta a que sea justamente ese movimiento de cargas en el núcleo de la Tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso vendría a ser, ¿no? Por medio de corrientes de convección, ¿ya? Muy bien, y obviamente la intensidad del campo magnético de la Tierra o de un planeta en forma general, esa intensidad, digamos que vendría a darse por la velocidad o por la rapidez, mejor dicho, de rotación del planeta, ¿no? Cuanto más rápido rote el planeta, digamos que su campo magnético va a ser mayor, tendría una mayor intensidad, ¿no? Entonces es una evidencia que se ha tomado en cuenta, tomando obviamente referencias de otros planetas, ¿no? Que tienen mayor rotación y su campo magnético es mayor, o también pues donde su rotación es menor y su campo también coincide con ellos siendo menor, ¿no? Entonces eso vendría a ser, ¿ya? Otra cosa que se podría comentar acerca del campo magnético de la Tierra es que se suele invertir, ¿no? Cada cierto tiempo se suele invertir. La última inversión del campo magnético de la Tierra fue hace 780.000 años, ¿no? Entonces, bueno, se logra más o menos predecir que la próxima inversión se vendría a dar en estos 2000 años que vienen, ¿no? En estos próximos 2000 años que están transcurriendo, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? No se sabe en realidad cuándo podría ser, ¿no? Pero digamos que hay ciertos estudios donde se pueden pues, generar ciertas características que nos puede dar la idea de que hay una cercanía en una próxima inversión, ¿no? El campo magnético en estos tiempos se está debilitando, ¿no? Se está debilitando, pero en realidad también así como se genera, así como te he comentado que la inversión anterior fue hace 780.000 años, pero fue una inversión total, ¿no? Donde todo esto fue al revés, ¿no? Pero sin embargo, en el tiempo también se dan inversiones parciales, ¿no? Pequeñas inversiones, ¿no? Pequeñas inversiones locales, ¿no? Que luego recuperan su estado normal, ¿no? Y cuando se dan esas inversiones locales, hay un debilitamiento del campo magnético como ahora está pasando, ¿no? Y y bueno, entonces, esas inversiones locales, esas inversiones parciales, en promedio se dan cada 5.000 años, ¿no? Cada 5.000 años. Pero a veces se puede haber dado 1.000 años o en otros casos en unos 20.000 años, ¿no? Entonces, pero el promedio es cada 5.000 años, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces posiblemente este debilitamiento del campo magnético que se está dando en estos tiempos esté dando a conocer una próxima inversión, pero local, ¿no? No total tal vez, ¿no? Pero local, sí, ¿de acuerdo? Y si fuera el caso de que de repente se da una inversión total, bueno, obviamente generaría un determinado desorden. No sería una destrucción total, obviamente, porque no ha habido evidencia de que eso haya pasado en inversiones anteriores, ¿no? De que haya una destrucción total de los seres vivos y algo parecido. Pero sí generaría pues ciertas incomodidades, ¿no? Como en las señales, sabemos que ahora estamos bastante dependientes de las señales, digamos, de comunicación, satélites, por ejemplo, y si se da una inversión del campo, obviamente esto va a ser alterado, ¿no? Eso se alteraría por un tiempo, obviamente. Claro que también hay que buscar protegerse porque este campo magnético nos protege de las radiaciones exteriores y que son bastante potentes, ¿no? Hablamos de rayos cósmicos, entonces, en esos rayos cósmicos está pues inmerso también en los rayos gamma. Entonces, obviamente habría que tener ciertos cuidados, ¿no? Ciertos cuidados cuando si es que se haría una inversión total,
pero porque obviamente en esa inversión total ese campo va a desaparecer por un tiempo, no hablamos de mucho tiempo, pero en ese lapso obviamente pues habría que protegerse, ¿no? Habría que protegerse de ese detalle, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aparte también este campo magnético sirve para que los animales migren de un punto a otro punto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las aves suelen migrar, ¿no? De acuerdo a la estación, suelen migrar de un punto a otro punto en el planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos pueden saber hacia dónde dirigirse? Bueno, es porque simplemente se dirigen por medio del campo magnético, ¿no? En su sistema auditivo tiene digamos, como unos cristales que también los tenemos nosotros, y por medio de esos cristales ellos se pueden orientar según ese campo magnético, ¿no? Entonces, y si obviamente se da esa inversión, generaría obviamente también una confusión en ellos mismos, ¿no? En estas aves o esos animales que suelen migrar, ¿de acuerdo? Entonces son parte de las características que se generarían en una inversión, ¿no? Si fuera el caso, obviamente, ¿ya? Muy bien, entonces eso con respecto a lo que viene a ser el campo magnético terrestre, ¿no? Hemos hablado, digamos, de propiedades magnéticas naturales, ¿no? Tanto de un imán, que sería pues un material magnético, así como de la Tierra, que genera su propio imán. Y ahora conversamos un poco más acerca de esta experiencia de Christian Oersted, que ya le hemos comentado al inicio, donde decimos pues de que sabemos que pasa corriente por un determinado cable conductor, ¿no? Acá vamos a colocar la dirección de esa corriente. En este caso en particular vamos a suponer que esta corriente se esté yendo hacia arriba, como puedes notar. Ahí está. Eso vendría a ser la corriente eléctrica. Ya, esta es la corriente eléctrica. Y sabemos que esta corriente eléctrica está formada por partículas con carga eléctrica, ¿no? Electrones, ¿de acuerdo? Que están moviéndose. Y estas partículas con carga eléctrica en movimiento generan campo magnético, ¿no? Entonces, alrededor de este cable se va a generar, pues, el campo magnético, que va a ser representado por medio de esas líneas de inducción magnética que van a ser círculos, bueno, de circunferencia, mejor dicho, ¿no? Circunferencias alrededor de ese cable, ¿no? Que se van abriendo cada vez más, pero tiene que tener una determinada orientación, ¿no? Entonces, para saber la orientación de ese campo magnético, usamos la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, usamos nuestra mano derecha, el pulgar me indica la corriente eléctrica y los dedos me va a indicar la orientación del campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma ponemos, digamos, la posición de nuestra mano derecha, y según lo que tenemos acá, decimos, ¿no? Corriente para arriba, por este lado el campo estaría entrando, da la vuelta por el cable, y por este lado, bueno, por este lado de acá estaría saliendo, ¿de acuerdo? Entonces va de esa forma. Si esta regla vendría a ser el conductor, sabemos que la corriente va hacia arriba, entonces por este lado, el lado derecho, entra el campo, da la vuelta, y por este lado izquierdo el campo estaría saliendo, ¿cierto? Para poder representar un vector entrante o un vector saliente, usamos justamente estos símbolos. Cuando es un vector entrante, le vamos a colocar acá una X, eso significa entrante, ¿ya? Y por acá, con esa saliente, es un punto, ¿ya? Es importante que manejes esas simbologías porque van a ser muy usadas, ¿ya? Y por acá vamos a colocar la orientación, ¿no? O sea, es decir, por este lado estaría entrando, ahí está, y saliendo por el otro lado, ¿ya? Entonces, así estamos colocando nuestra regla en la mano derecha para el caso de, digamos, el campo magnético generado alrededor de un cable, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser con respecto a la experiencia de Oersted, y ahora vamos a seguir con lo siguiente. Y lo siguiente son estas propiedades, ¿no? Ahí cuando hablamos de, por ejemplo, tenemos acá imanes, ¿no? Tenemos imanes con el polo norte y el polo sur cercano en estos casos. Entonces aquí se va a producir una atracción, ¿no? Se produce una atracción, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una fuerza magnética de atracción,
¿de acuerdo? Es decir, los polos opuestos se atraen, ¿no? Y acá tenemos pues polos iguales, polo sur magnético, polo sur magnético, y acá se generaría una repulsión, ¿no? Una fuerza magnética de repulsión. Entonces acá ponemos repulsión. Muy bien, chicos. Entonces eso viene a ser en el caso de los polos, tanto cuando se atraen o cuando se repelen, ¿no? Acá tengo una barra, ya tengo una barra de imán, ¿no? De una cierta longitud. Acá tengo una cierta longitud. Acá ponemos longitud L, ¿ya? Y el centro donde se concentraría esa carga magnética, ¿no? Estaría, para este caso, a una distancia de L12 avos, ¿de acuerdo? Igual pasaría con el caso del polo norte magnético. La carga magnética se concentraría también a una distancia de L12 avos, ¿ya? Así vendría así. Por si acaso, porque puede ser pregunta de admisión también, ¿no? Muy bien. Luego tenemos acá este imán, ¿no? Este imán a la cual la partimos justo en el límite entre polo norte y polo sur, con la intención de poder generar monópolos, ¿no? Pero cuando tú los partes, entonces nos damos con la sorpresa de que en ambos casos se vuelve a generar esos polos, tanto norte como sur, ¿no? Y si esto lo partimos, se siguen formando más dipolos, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, hay determinados estudios que predicen el hecho de que tal vez sí se podrían encontrar materiales que sean de un solo polo, no se ha logrado todavía encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, todavía vamos a tener que decir que no es posible la separación de los polos, ¿no? Tal vez en un futuro ya esto cambie, ¿no? Bueno, pero hasta el momento no se ha dado, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien. Y luego ya pasamos digamos, al caso de poder calcular, ¿no? De poder calcular la inducción magnética, ¿de acuerdo? Recuerda que ya sabemos cómo se produce un campo magnético, ya sea en forma natural o en forma artificial por medio de corriente eléctrica, pero hay la necesidad de poder calcular y para eso usamos la inducción magnética, ¿no? Ya hemos comentado, esta inducción magnética es una magnitud física vectorial, ¿ya? Entonces, poco después de que Oersted ya había hecho ese descubrimiento del que ya hemos comentado en la experiencia de Oersted, entonces Jean-Baptiste Biot y Félix Savart realizan experiencias, ¿no? Realizan experimentos, hacen un estudio cuantitativo de este fenómeno y justamente pues logran a una expresión matemática, ¿no? Logran llegar a una expresión matemática donde se dan las dependencias, ¿no? Dependencias del campo magnético con respecto a elementos por ejemplo, elementos que están dentro de un cable conductor, ¿no? Como viene a ser la corriente eléctrica, como viene a ser una porción de longitud, ¿no? O como viene a ser la distancia tal vez desde el conductor hacia el punto donde queremos obtener el campo magnético, ¿no? Entonces se dan esas dependencias, ¿de acuerdo? Ellos logran, por medio de, obviamente, de sus procesos experimentales, logran, digamos, una expresión, ¿no? Que nos puede dar a conocer de qué está dependiendo, ¿ya? Entonces, acá decimos lo siguiente, ¿no? Como dije, tenemos en un cierto punto, un punto P, ya en ese punto P, vamos a querer calcular esa inducción magnética, ¿no? Pero como es para digamos, un tramo bastante pequeño, un elemento de esta longitud, ¿no? Un diferencial de esa longitud, entonces esto sería también un diferencial de la inducción magnética, ¿de acuerdo? Ya después lo hacemos más general, ¿no? Entonces agarramos para un elemento de esta longitud, ¿no? Un elemento de este alambre, de la longitud de ese alambre, ¿de acuerdo?
Y bueno, tenemos, como te dije, la distancia de ese elemento hacia el punto P. Tengo esa distancia y esto vendría a ser un vector unitario, ¿no? Que me va a dar la orientación desde el punto, desde el elemento hacia el punto donde queremos obtener su campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un vector unitario, tengo la R que me indica la distancia de ese elemento hacia el punto P, y la corriente que está, es una corriente estable que está, digamos, que se está transportando por ese cable, ¿no? Por ese cable conductor, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Esta diferencial de inducción magnética va a estar determinada de la siguiente forma, ¿no? Ponemos una constante que se le conoce como la permeabilidad magnética en el vacío sobre 4pi, ¿de acuerdo? Ahí está. Y acá tenemos la intensidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente. Tenemos ese elemento de longitud, ¿no? Ese elemento de longitud y multiplicado por el vector unitario, ¿ya? El vector unitario es un producto vectorial, ¿no? Y todo sobre la distancia del elemento hacia el punto, pero al cuadrado. Listo. Entonces, así tenemos ya la ley de Biot-Savart, ¿no? De esa forma lo expresamos. Ahora está. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a interpretar un poco, ¿no? Bueno, acá tenemos una constante. Esta, por si acaso ya te comenté que este valor, que es una constante, se conoce como la permeabilidad magnética en el vacío. Y vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere, ¿no? Es una constante, ¿ya? Entonces tenemos acá esta constante, entre 4pi sigue siendo una constante. Acá podemos notar que la inducción magnética está directamente proporcional a la intensidad de corriente, o sea, mayor corriente, mayor inducción magnética, va a ser inverso a la distancia al cuadrado, ¿no? Inverso a la distancia al cuadrado, ahí tenemos, ¿de acuerdo? Y también es directamente proporcional a ese elemento de longitud, ¿no? A este elemento de longitud de ese cable conductor, ¿ya? Y también podéis notar que como acá tenemos que se produce un producto, ¿no? Hay un producto vectorial, ¿de acuerdo? Sabemos que este producto vectorial me va a dar un vector, ¿no? Ese vector va a ser obviamente, digamos, es un múltiplo de este diferencial de campo magnético o diferencial de inducción magnética, ¿de acuerdo? Lo que significa que esta inducción magnética va a ser perpendicular tanto a este elemento de longitud como al vector unitario, ¿no? Como al vector unitario, ¿no? Y puedes notar, por ejemplo, en este caso, que aparece un punto, ¿no? Y ese punto significa que está saliendo, ¿sí o no? Al ser saliente es perpendicular al plano, ¿sí o no? Al plano en este caso de la pizarra. Al ser perpendicular al plano de la pizarra, es perpendicular al vector unitario y es perpendicular a este diferencial de longitud, ¿de acuerdo? ¿No? Que me está indicando justamente este diferencial de longitud también tiene la misma orientación en ese punto de la corriente eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ese diferencial de longitud, que es un vector, justamente pues me da a entender, ¿no? Un tramo bastante pequeño de la longitud del conductor y también la orientación de la corriente, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta forma se determina pues la ley de Biot-Savart, ¿no? Ahora, si queremos queremos obtener la inducción magnética total, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una integración, ¿no? Al hacer una integración te queda la inducción magnética total, ¿no? Acá ya podemos colocar la permeabilidad magnética, la intensidad de corriente sobre 4pi, ¿de acuerdo? Ahí está. Y acá colocamos ese diferencial de longitud, producto vectorial con el vector unitario, ahí está, sobre r cuadrado, pero acá habría que integrar, ¿no? ¿De acuerdo? Y si ya queremos obtener, como te dije, ¿no? La inducción magnética total, hay que hacer este proceso matemático,
¿no? Obviamente acá hemos separado los elementos que son constantes, que no cambian, ¿no? Y acá estarían pues los que van a cambiar. Y para cuando desarrollamos esto, para un determinado esquema, para un determinado arreglo, entonces vamos a obtener diferentes relaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser justamente pues la ley de Biot-Savart. Muy bien, chicos, entonces después que ya hemos comentado acerca de lo que viene a ser pues las propiedades magnéticas, tanto naturales como artificiales, que hemos visto que un imán puede generar su propio campo magnético en forma natural, ¿no? La Tierra genera su propio campo magnético, ya sabemos y hemos conversado acerca de ello, ¿no? Entonces también podemos mencionar, ¿no?, acerca de que los imanes, ya hemos visto que los polos magnéticos, tanto norte y sur, ¿no?, si es que logran ser polos opuestos, los polos opuestos sabemos que se atraen y los polos de igual naturaleza se van a pues repeler, ¿no? Entonces eso es algo ya que se conoce, ¿de acuerdo? Sabemos también que los polos no pueden ser separados, ¿no? Aún todavía no pueden ser separados, así que si tú partes un imán a la mitad, tratando de obtener un polo norte y un polo sur separados, sabemos que no se va a poder hacer, y porque en cada uno de los pedazos se vuelve a formar ese dipolo, polo norte y polo sur magnético otra vez, ¿no? Según esos detalles, ¿no? Entonces vámonos a las aplicaciones de la ley de Biot-Savart, ¿no? En esta ley de Biot-Savart tenemos para varios casos, ¿no? Digamos que para un conductor recto y finito, ¿no? Acá tengo un conductor que es recto y además es finito, conocemos su inicio y su final. Entonces acá vamos a colocar, ¿no?, de qué depende. Yo quiero calcular la inducción magnética en el punto P, ¿no? Entonces en ese punto P vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Tenemos la permeabilidad magnética, ¿cierto?, por la intensidad de corriente sobre 4pi por R, ¿no? Siendo R esa distancia del punto P hacia el conductor, pero una distancia perpendicular, o como también se podría decir, la mínima distancia, ¿de acuerdo? Muy bien, y esto multiplicado por el seno de alfa más el seno de beta, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ya la relación, ¿no? La relación para este caso de conductor recto infinito, y ya sabes que esta permeabilidad magnética tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Su unidad Tesla metro por ampere, ¿de acuerdo? Ahí está la permeabilidad magnética en el vacío, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos el caso para un conductor recto y finito. Si esta ecuación lo llevamos para un conductor recto e infinito, entonces tanto alfa como beta se convierten en ángulos rectos, ¿no? Porque si es infinito, no conozco su inicio, tampoco su final, digamos que es un cable muy largo, entonces la tendencia de este segmento es, digamos, ampliarse, ¿no? Y el ángulo es irse más hacia arriba, ¿no? De tal forma que si es infinito, entonces se pondría en forma horizontal, paralelo al conductor, entonces ese ángulo tiene una tendencia a 90 grados. Entonces cuando es infinito, entonces acá pones 90 y 90, C de 91, C de 91, 1 más 1 te queda 2, mitad, mitad, entonces te quedaría solamente la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2pi multiplicado por esa distancia o mínima distancia del punto al conductor, ¿no? Ya sabemos que la unidad oficial de la inducción magnética es justamente el Tesla, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos ese detalle, ¿ya? Ahí tenemos esos detalles. Ten en cuenta que la intensidad debe estar expresada en amper y esa distancia debe estar expresada en metros, todo usando según el sistema internacional de unidades, ¿no? Si el conductor es recto pero semi-infinito, conozco su inicio pero no conozco su final, entonces la ecuación te va a quedar de esta manera, ¿no? La permeabilidad magnética por la intensidad sobre 4pi por R, ¿de acuerdo? Listo. Entonces ahí tenemos el caso para este
ese tipo de conductor, ¿no? Y si el conductor tiene forma de espira circunferencial, bueno, entonces la ecuación sería esta de acá, ¿no? Tendría la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Sobre 2 veces ese radio de la circunferencia, ¿de acuerdo? Tiene un parecido, ¿cierto? Solamente que acá está con pi y acá está sin el pi, ¿no? Tiene un parecido. Pero si el conductor es solamente parte de esa circunferencia, sector circular, ya, entonces la ecuación vendría a ser así, ¿no? Tengo la permeabilidad por la intensidad sobre 2 veces R, eso sería para el total, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero como es parte nada más, entonces pones una parte que vendría a ser expresado por el ángulo del total 360 grados. Lógicamente el ángulo expresado en grados hexadesimales. Ahora, si el ángulo está expresado en radianes, acá pondrías 2pi, ¿no? Ahí pondrías 2pi. Pero la idea es que pongas la parte del total, ¿no? Simplemente eso, ¿ya? Entonces, ahí está el caso para un conductor de forma de sector circular, ¿no? Y acá tengo un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Es simplemente un cable, ¿no? Es un conductor eléctrico que se le ha dado muchas vueltas, ¿no? Muchas vueltas, se han formado varias espiras. Después se pueden dar n espiras, ¿no? Tiene una cierta longitud y tiene una cierta cantidad de espiras, ¿ya? Y obviamente pasa una determinada corriente. Cuando sucede eso, en la parte interna se genera un campo magnético, ¿no? En la parte interna hay un campo magnético. Entonces, ¿cómo calculamos esa inducción magnética en la parte interna? Entonces, esto se calcula la permeabilidad magnética por la densidad lineal de espiras y por la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? ¿No? Esa densidad lineal de espiras se calcula el número de espiras sobre la longitud. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso viene a ser para el caso de un solenoide, ¿no? Acá estamos generando de repente un imán artificial, ¿no? Muy bien, obviamente puedes agarrar un cable, puedes darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y las puntas que te quedan lo colocas a una pila y entonces ya con la pila establecida se genera una corriente y al existir corriente en la parte interior se forma un campo magnético y ya tendrías un imán artificial, ¿no? Muy bien. En el caso del toroide, que es parecido al solenoide, pero solamente que acá está en forma lineal, acá le hemos dado forma de una circunferencia, ¿no? También va a haber una cierta cantidad de espiras a su alrededor. Entonces la ecuación es prácticamente la misma, ¿ya? En la parte interna se genera el campo magnético y te decía que es la misma porque la forma es así, o sea, tiene la misma forma, ¿no? Pero la densidad lineal de espiras, bueno, colocamos así, ¿no? El número de espiras que existe, ¿no? Todo eso sobre sería aquí 2pi por radio medio, ¿ya? Así ponemos. En realidad es la longitud, ¿no? Es la longitud de esa circunferencia, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y el radio medio, obviamente, pues se calcula el radio mayor más el radio menor y todo sobre 2. ¿De acuerdo? Así calcula. Entonces, es como digo, es parecido solamente que con esas diferencias en su longitud, ¿no? Y ahí tenemos entonces para el caso de un toroide, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso viene a ser las aplicaciones de la ley de Biot-Savart. Muy bien, chicos. Vámonos ahora con la parte práctica de lo que es electromagnetismo, ¿de acuerdo? Muy bien, vámonos entonces con la número 1. Número 1, ¿de acuerdo, chicos? Dice ahí, si necesitas levantar tubos grandes de hierro, una grúa con electroimán te resolvería el problema. Son muchos más los equipos que cuentan con electroimanes. Sus creadores aprovecharon de forma ingeniosa que cuando circula electricidad por un cable conductor enrollado, este se transforma en un imán. Y al suspender la corriente, desaparece el campo magnético. ¿Qué corriente fluye por un cable infinito? Dice, un cable infinito. Para que a 20 centímetros de este, el campo magnético posea un módulo de 2 por 10 a la menos 5 Tesla. Muy bien, entonces tenemos el campo en un determinado punto es 2 por 10 a la menos 5 Tesla. ¿De acuerdo? Y el cable infinito
dice que es a 20 centímetros. Entonces esa distancia del conductor hacia el punto es de 20 centímetros. Y lo que están pidiendo es qué corriente fluye, ¿no? Entonces es algo directo, ¿cierto? Porque como es infinito, sabemos que vamos a usar inducción magnética en ese punto, va a ser la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente, y todo sobre 2pi por la distancia al conductor, ¿cierto? ¿No? Así lo calculamos, ¿ya? Bueno, entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Como te piden esa intensidad, entonces esa intensidad lo puedes despejar y te queda que la intensidad vendría a ser igual a la inducción magnética por 2pi por R, y todo sobre la permeabilidad magnética, ¿cierto? Así quedaría. Entonces vamos a simplemente reemplazar. Esto vale 2 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Luego viene por 2pi por R, que es 20 centímetros, pero estos 20 centímetros es 20 por 10 a la menos 2, y 20 por 10 a la menos 2 es 2 por 10 a la menos 1 metro, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces acá ponemos por 2 por 10 a la menos 1. Muy bien, ya está. Y todo sobre la permeabilidad, que es 4pi por 10 a la menos 7. Ya está, chicos. Muy bien. Acá puedes notar que 2 por 2, 4, con el 4 se va, el pi con el pi se va, ¿de acuerdo? Acá te queda 10 a la menos 7, sube 10 a la más 7 menos 6 te queda 10. O sea que la intensidad vendría a ser 20, ¿no? 20 amperes. Listo. Ya está, chicos. Eso fue entonces la solución de la número 1. ¿De acuerdo? ¿No? Algo directo, ¿no? No hay nada complicado ahí. Vamos con la siguiente, nos vamos a la número 3. A ver, vamos con la número 3. En la 3 te dice, calcule la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor recto de gran longitud, el cual a una distancia de 40 centímetros genera una inducción magnética de 1 microtesla. Muy bien, entonces estamos en uno que es parecido. Entonces, bueno, igual ponemos acá que la inducción magnética en un determinado punto es de 1 microtesla, ya 1 microtesla, ahí está. La distancia dice que es de 40 centímetros, ahí está, y genera una inducción magnética de 1 microtesla. Bueno, ya está, listo. Entonces, así nada más. Igual podemos usar la misma ecuación de arriba, ¿no? La misma ecuación que tenemos acá, y solamente vamos a reemplazar, ¿no? Porque lo que te están pidiendo, ya, lo que te están pidiendo es calcular la intensidad de corriente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces reemplazamos, solamente reemplazamos la inducción, que vale 1 microtesla, pero 1 microtesla es 1, el micro es 10 a la menos 6, ¿sí o no? ¿Cierto? Por 2pi por el radio, que vale 40 centímetros, que sabemos que vamos a colocarlo como 4 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Porque es 40 por 10 a la menos 2, o sea 4 por 10 a la menos 1. Y todo sobre 4pi por 10 a la menos 7, que vendría a ser la constante, ¿cierto? La permeabilidad magnética. Muy bien, entonces acá se puede eliminar el pi con el pi, el 4 con el 4, muy bien, y te va a quedar solamente, que esta intensidad vendría a ser 2, acá te queda menos 6, menos 1, menos 6, menos 7, 2 amperes nada más, ¿no? Listo, ya está. Bueno, obviamente fue prácticamente igual que el de arriba. Vamos con la número 5. Y la número 5 te dice
Dos alambres muy largos separados 1 metro conducen corrientes de 5 amperes cada uno en direcciones contrarias. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el punto medio de la distancia de separación entre esos alambres, ¿no? Entonces por acá tenemos de repente un alambre. Acá tenemos uno de ellos, son de gran longitud, o sea, los consideramos infinitos. Acá tengo el otro alambre, ahí está. Ambos son de gran longitud. Ahí está, ¿de acuerdo? Están separados, dice 1 metro, ya, están separados 1 metro. Y como te piden en el punto medio, entonces en el punto medio, obviamente pues será medio metro, vamos a colocarlo como medio metro. Medio metro, medio metro. En este punto queremos calcular, punto P le ponemos, ya está. Muy bien. Corrientes de 5 amperes cada una en direcciones contrarias, o sea, significa que por acá podemos colocar la corriente hacia arriba y por acá lo colocaríamos hacia abajo. ¿Ya? Son corrientes en sentidos contrarios, pero son de 5 amperes, ¿no? 5 amperes, y acá también sería 5 amperes. Muy bien. Vamos a colocar que sea este el conductor 1 y conductor 2. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces como son de gran longitud, igual volvemos a usar nuestra misma ecuación, ¿no? Que es la inducción en el punto P, vendría a ser la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2pi por R. Ya está. Muy bien. Si calculamos de 1, ya vamos a calcular de 1 por acá. Sería 4pi por 10 a la menos 7 y la permeabilidad magnética por la intensidad que viene a ser 5 y todo sobre 2pi por R, pero el radio, o bueno, la distancia es medio metro, ¿sí o no? Ahí está, listo. Obviamente ahí te va a quedar simplemente, se va con 2, pi con pi, te queda 4, 20 por 10 a la menos 7, o sea 2 por 10 a la menos 6 Tesla. Listo. Muy bien, y como puedes notar, para este conductor 2 también sería lo mismo. Entonces acá ponemos, para el conductor 2 sale también lo mismo, 2 por 10 a la menos 6 Tesla, ¿no? Porque tiene los mismos datos, ¿ya? Pero ahora tenemos que averiguar en el punto P. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como son magnitudes vectoriales, hay que graficar. A ver, para este primer caso, pulgar hacia arriba, mira tus dedos son entrantes en el punto P. En cambio, para este caso es, a ver, sería pulgar hacia abajo ahora con la corriente y tus dedos también son entrantes. Entonces, en ambos casos ha salido entrante. O sea que yo puedo colocar este símbolo de entrante y este símbolo de entrante para ambos casos. Ese sería inducción 1 e inducción 2. ¿Ya está? Lo cual significa que la inducción en el punto P sería la suma de ambos, B1 más B2. Pero si tú sumas ambos sería 2 más 2, 4 por 10 a la menos 6, 4 por 10 a la menos 6 Tesla. También se puede colocar como 4 micro Tesla, ¿no? Muy bien. Listo, entonces ahí está la solución de la número 5. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces nos vamos a la siguiente, nos vamos a la número 7. Vámonos a la número 7. En la 7 tenemos un triangulito. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces tenemos acá un conductor que está con puntito y el otro conductor está con X. Así está, ¿no? El punto P está por acá. Ahí está el punto P.
Tengo I1 e I2. I1 e I2. Nos dice, en la figura se muestran las secciones transversales de dos conductores rectilíneos muy largos. Si la intensidad de corriente I1 es 9, ¿cuál es la intensidad I2 para que la inducción magnética en el punto P sea vertical? Muy bien. Entonces, en I1 es 9 amperes. Este es I1, sí, ¿no? Este es I1. Este es I2. Entonces, este dice que vale 9 amperes. Y te pide cuánto vale I2 para que la inducción aquí sea horizontal, no, sea vertical, ¿no? Sea vertical. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, decimos lo siguiente, ¿no? Si graficamos, acá creo que hay un cierto ángulo de 37 grados, ya, hay un cierto ángulo ahí de 37 grados, ahí está, 37 grados, entonces decimos lo siguiente, esto de acá es punto, como es punto, sería pulgar hacia afuera, mira, ¿y cómo están tus dedos? Están en sentido antihorario, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a colocar en sentido antihorario. Ahí está. ¿De acuerdo? Así quedaría, ¿no? Antihorario. Para este caso está entrante el pulgar. Ahora, ¿cómo se coloca? En sentido horario. Esto está en sentido horario. Ahí está. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, eso vendría a ser los campos magnéticos generados tanto por I1 e I2, ¿no? Listo. Pero si tú haces extensivo hasta el punto P, lo haces extensivo al punto P, entonces esto va a estar así, ¿no? ¿Cierto? Va a estar así, lo haces extensivo al punto P, o sea que va a pasar más o menos, pasaría así, ¿no? ¿Sí o no? Y estaría en esta dirección. Pero en el punto P tiene que ser tangente. Y al ser tangente con este segmento formaría 90 grados. Entonces quedaría así. Así quedaría la inducción magnética generada por 1. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Porque acá está formando justo, acá está formando 90 grados. Ahí está. Muy bien, debe formar 90 grados con este segmento, ¿no? Y para este caso sería algo parecido, ¿no? Es decir, está de esta forma, ¿no? Entonces, cuando pasa por el punto P, pasaría más o menos, pasaría así, ¿cierto? Y con esta orientación. Entonces, igual, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que forme 90 grados. ¿Con quién? Con este segmento, con el segmento que va desde el conductor al punto. Entonces, acá formaría 90 grados. Ahí está, tangente, pero formando 90 grados, ¿no? Tangente y formando 90 grados. Entonces, acá ponemos, esto sería B2. ¿Está? Eso sería B2. Ahora que hacemos eso, bueno, acá ponemos que forma 90 grados con este segmento. Ahí está. Muy bien. Recuerda que te han dicho que el campo debe ser vertical. Bueno, entonces, si tú descompones a este vector, si descomponemos ese vector, a este de acá obtenemos un vector, una componente, ¿no? Horizontal y una componente vertical. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahí está. Esta puede quedar, pero esta no puede quedar, ¿no? Porque dice que debe ser solamente vertical, o sea que estos dos se deben eliminar, ¿cierto? Ah, ya. Pero si acá vale 37 grados, ¿no? Si acá vale 37 grados, acá va a ser 53, ¿cierto? Acá va a ser 53. Acá sería 37 otra vez, ¿cierto? Y acá sería 53. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces acá sería 53, ponemos 53 grados. O sea que esta componente sería B2 por el coseno de 53, que sería 3/5. ¿Sí o no? B2 por el coseno de 53 es 3/5. Listo. Esto de acá se iguala con el B1, entonces decimos para que se puedan eliminar, ¿no?
Entonces la inducción 1 debe ser en magnitud, debe ser igual a la inducción 2, pero multiplicado por 3/5. Muy bien, así debe quedar. ¿Ya? Entonces reemplazamos, pues, nos reemplazamos. ¿Cómo se calcula la inducción magnética? Lo hemos visto. Como son infinitos, sería permeabilidad magnética por la intensidad, que para este caso I1 vale 9, sobre 2pi por... ¿Qué distancia hay aquí? Bueno, como es 37 grados, es triángulo de 37 y 53, esto sería como 3D, acá puede ser 5D y acá sería 4D, ¿sí o no? Entonces, esta distancia es 3D, 3D, listo, ahí está. Entonces, eso sería para el caso 1, igual, inducción 2, permeabilidad por la intensidad 2, sobre 2pi por, de este punto hasta de este conductor hasta el punto, tendría que ser 5D, ¿no? Entonces la distancia es 5D. Listo. Ya está. Ahora sí, acá puedes ver que se elimina la permeabilidad, se elimina el 2pi, acá también 2pi, la D también se va, listo. Entonces, ¿cómo te queda ahí 2? Acá te queda 9 sobre 3, te queda 3, y 3 por 5 te queda 15, o sea que I2 te quedó 15 amperes. Ya está, chicos. Eso te pedía, ¿no? Eso te pedía cuánto valía la intensidad, ¿no? Intensidad 2. Muy bien. Vámonos entonces con la siguiente, ¿no? Vámonos entonces con la 9. Vámonos con la 9 por aquí. A ver, ¿qué nos dice la número 9? Nos dice, un alambre adquiere la forma de dos mitades de un círculo que están conectadas por secciones rectas de igual longitud. La corriente influye en sentido contrario al giro de la manecilla del reloj, en el circuito también la magnitud y dirección del campo magnético en el centro, te dice, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un conductor que tiene, bueno, por un lado tiene esta forma y por otro lado tiene esta, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces por acá tenemos la intensidad de corriente que está transcurriendo de esta manera. Ahí está. Muy bien. Tenemos los radios. A partir del centro tengo este radio de acá y este radio de acá. Muy bien. Ahí está. Entonces por acá tenemos R1 y acá R2 y este es I. Ya está. Muy bien. Entonces lo que te pide es la inducción magnética, ¿no? La magnitud dice el campo magnético en el centro, nada más. Listo. Muy bien. Entonces como son dos mitades de circunferencia, ¿no? Entonces trabajamos por separado, ¿sí o no? Recordando que en este punto C, ¿no? En ese punto C, cuando son partes de una circunferencia, es la permeabilidad por la intensidad, todo sobre dos veces el radio por el ángulo sobre el total, ¿sí o no? ¿Cierto? Así se expresa, ¿ya? Entonces, a ver, si le colocamos a este conductor 1 y a este conductor 2, entonces ponemos, para el caso del conductor 1 vendría a ser permeabilidad por la intensidad sobre 2R1, ¿cierto? 2R1 y por, sería 180 el ángulo, ¿cierto? 180 sobre 360.
¿Sí o no? Ya está, así quedaría, ¿no? Muy bien. Esto vendría a ser, ¿no? Esto vendría a ser, acá te queda un medio, con este 2 te queda un cuarto, entonces quedaría U permeabilidad por intensidad sobre 4R1. Así quedaría, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos para el otro caso, inducción 2, que sería permeabilidad por la misma intensidad, y acá sería sobre 2R2, ¿sí o no? Y acá es lo mismo, ¿no? 180 sobre 360. Y te quedaría entonces permeabilidad por intensidad sobre, igual, ¿no? Un medio 4 veces R2. Así quedaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, simplemente vamos a colocar cuánto sería el total, ¿sí o no? ¿No? Porque sería, tenemos que graficar primero, ¿ya? La corriente, como puedes notar, está en este lado, está así, ¿no? Ahí está la corriente. Y por este lado está, bueno, por la parte de abajo, y no sé, hacia la derecha, ¿no? Bueno, tu mano derecha está hacia la izquierda del pulgar, por arriba entra, pero por el punto C está saliendo. Entonces acá tú pondrías acá saliente, ¿cierto? Punto. Ese es B de 1. Y para el caso del conductor de abajo, bueno, sería pulgar hacia la derecha, por abajo entra, pero por el punto C está también saliendo. Muy bien. Entonces acá sería también saliente B de 2. Como ambos vectores son salientes, entonces hacemos una suma de ellos, ¿no? Entonces la inducción en el punto C sería permeabilidad por intensidad sobre 4R1 sobre el otro sería lo mismo pero con 4R2. ¿Está? Listo. Ahí puedes factorizar. Factorizas U por I sobre 4. Y acá te queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Cierto? Así quedaría, ¿no? Si pasas a multiplicar, obviamente te va a quedar pues simplemente la inducción en el punto C, te queda permeabilidad por intensidad sobre 4, y acá te quedaría R, bueno, puedes colgar R1 más R2 sobre el producto R1 por R2. Y listo. Nada más. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces nos vamos con la número 11, chicos. Nos vamos con la número 11. Ahí está. Dice, hallar la medida de la inducción magnética en microteca a 10 centímetros del control metálico requerido infinito. Bueno, entonces ahí tenemos un conductor. Ahí está el conductor. Aunque en realidad lo podemos hacer directo, ¿no? Como se están pidiendo solamente en ese punto P, sería simplemente esto de acá, ¿no? Ahí está, sobre 2pi por R, que sería la ecuación, ¿no? Entonces solamente vamos a reemplazar datos. Solamente reemplazamos datos. Dice que es a 10 centímetros. Entonces ponemos que la inducción en ese punto P sería 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad que vale 3 amperes. Ahí está la intensidad. Todo sobre 2pi, y como era 10 centímetros sería 10 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Ahí está.
Muy bien, entonces ahí pueden notar que el 2pi con, bueno, pi con pi se va, mitad, mitad te queda 2, 2 por 3 son 6, entonces te queda simplemente 6 por, acá te queda 10 a la menos 1, sube 6 por 10 a la menos 6 Tesla, ¿no? Lo cual se puede expresar en microtesla como 6 microtesla. Y ya está, nada más. Bueno, bastante sencillo. Vámonos a la siguiente. A ver, vamos con la número 13. La 13 dice, se indican las secciones de dos conductores rectos, ya de dos conductores rectos muy largos que transportan las corrientes indicadas. Entonces tengo acá un conductor y tengo el otro que está más abajo, más o menos por acá. Listo. Uno es X, el otro tiene puntito, ¿ya? La intensidad de uno es 0,8 amperes, él es 0,8 amperes y del abajo es 1,2 amperes. Ya está. Distancias hay 10 centímetros y 20 centímetros. Muy bien. Aquí tenemos 10 centímetros, está más o menos por aquí. Entonces acá tenemos 10 centímetros y acá abajo 20 centímetros. Muy bien, listo. ¿Qué te piden? Te piden la inducción magnética en el punto P, que está por aquí, ¿no? Ese es el punto P. Ya está. Entonces podemos calcular de cada uno. Ya podemos calcular de cada uno. Y primero graficando, ¿no? A ver, si graficamos, decimos lo siguiente, ¿no? Mira. Tenemos, en este caso es hacia adentro, ¿cierto? Entonces mira tus dedos, cómo son tus dedos, y sería un giro horario, ¿cierto? Un giro horario. Entonces por acá graficamos un giro horario. Ahí está. Listo. Y por este caso es saliente, ¿no? Y tu giro es antihorario, ¿no? Giro antihorario. Muy bien, eso es lo que es, ¿ya? Si lo hacemos extensivos hasta el punto P, entonces acá pasaría, para este caso, pasaría de esta forma, ¿no? Pasaría de esta forma. Así. ¿Y él cómo pasaría? Él pasaría así. Así pasaría. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, si graficamos, ya al graficar, para este primer caso lo hacemos tangente, ya sabes que es tangente, ahí está, y siguiendo la orientación, ¿no? Eso sería B de 1, ¿no? Y para él, igual, ¿no? Siguiendo la orientación, pero tangente, sería aquí. B de 2. Listo, ya está. Los dos vectores salen hacia la izquierda, o sea que vamos a calcular cada uno de ellos y sumamos, ¿no? Ya sabemos que la forma de calcular es con esta ecuación, así que vamos a reemplazar. Decimos B de 1 sería igual 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad que es 0,8, que voy a colocarlo como 8 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Acá abajo colocamos sobre 2pi por la distancia que es 10 centímetros, sería 10 por 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, acá puedes notar que pi con pi se van, mitad y mitad te queda 2. Ya está. Acá te queda 10 a la menos 1 y ese 10 a la menos 1 se puede eliminar con este 10 a la menos 1 y te queda solamente 2 por 8, 16 por 10 a la menos 7 Tesla. ¿Ya está? Ya tenemos entonces la inducción 2. No, 1, ¿no? Tenemos la inducción 1. Vamos ahora con la inducción 2, que sería 4pi por 10 a la menos 7 por, acá es 1 o 12 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Todo sobre
2pi por, la distancia es 20 centímetros, 20 por 10 a la menos 2. Ya está, listo. Muy bien. Entonces, acá puedo agarrar 2pi con este 2, sería 4pi. 4pi se va con este 4pi. Acá te queda 10 con 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. O sea que se va esto de acá. Y te quedó solamente 12. Te queda 12 por 10 a la menos 7 Tesla. Y como ya hemos graficado y sabemos que tienen la misma dirección hacia la izquierda, entonces decimos que la inducción en el punto P sería la suma de la inducción 1 más la inducción 2, ¿no? Suma de valores nada más. Y sumamos, ¿no? Sería 12 más 16, sería 28. 28 por 10 a la menos 7 Tesla. ¿Ya está? Listo. Entonces eso vendría a ser, te piden que esté expresado en microtesla. Bueno, sacamos un 10 a la menos 1, lo pasamos acá y quedaría 2,8. Y te queda 10 a la menos 6, que sería microtesla. Muy bien, chicos, ya está. Eso fue entonces la número 13, ¿no? Nos vamos ahora a la siguiente, vamos con la número 15. Vámonos con la 15. A ver, la 15 nos dice: ¿qué diferencia potencial es necesario aplicar para que la inducción magnética en el centro de la espiral de 10 centímetros de radio sea de pi por 10 a la menos 4 Tesla, ¿no? La resistencia de la espira es de 4 ohm. ¿Ya? Eso te dice. Bueno, como puedes notar ahí en la figura, es una espira en forma de circunferencia, ¿cierto? Entonces tenemos acá una espira en forma de circunferencia. Ahí está. Entonces por acá tenemos como un circuito. Así está, ¿no? Listo, y por acá tenemos una fuente. Tenemos una fuente electromotriz. Una fuente de fuerza electromotriz. Y bueno, tenemos entonces aquí esta fuerza electromotriz. Y por acá tenemos la corriente que está pasando de esta forma, ¿no? Listo. Entonces te dice que en el centro, ya en el centro de esta espira, en su centro, tengo una inducción que vale pi por 10 a la menos 4 Tesla. Pi por 10 a la menos 4 Tesla. ¿Sí vale? Y el radio es de 10 centímetros, ¿no? Acá vemos el radio, es de 10 centímetros. Muy bien. ¿Ya está? Muy bien. Te han dado también la resistencia. Esa resistencia dice que vale 4 ohm. Muy bien, chicos. Entonces lo que podemos hacer es calcular la intensidad, ¿cierto? Es decir, en caso de una espira se calcula permeabilidad por la intensidad, todo sobre 2R. Así está. Entonces podemos calcular ahí la intensidad. Es decir, acá tengo que la inducción es pi por 10 a la menos 4. Esto es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad y todo sobre 2 veces R, y R es 10 centímetros, 10 por 10 a la menos 2. Muy bien, ahí está, ¿no? Eso vendría a ser. Muy bien, chicos, entonces acá puedes notar que el pi se puede eliminar. Adiós pi. Ya está. Puedes sacar mitad. Mitad acá, te queda 2. Acá te queda 10 a la menos 1. Sube, te queda 10 a la menos 6. Pasa para allá, 10 a la 6 menos 4, 10 al cuadrado, ¿cierto? Te queda 10 al cuadrado. O sea, 100 entre 2, 50.
Entonces te quedó que la intensidad es 50 amperes, ¿no? Así queda. Si ya tengo la intensidad que es 50 amperes, ya podemos averiguar la fuerza electromotriz aplicando esta ecuación. Si no te acuerdas de esta ecuación, ¿cierto? Y por R, ¿no? Eso es para calcular diferencia de potencial o voltaje. Entonces, esto de acá es lo que vamos a calcular. La intensidad va de 50 y la resistencia que me han dado que va a 4 ohms. O sea que esto me quedó 200 volts. Y listo, chicos. Calculamos la número 15. Muy bien. Vámonos con la siguiente. Vámonos con la 17. A ver, 17. Ahí tenemos un conductor en forma de cuadrado, creo. Ahí está. Listo. Dice, calcula el módulo de inducción magnética en Tesla en el centro del cuadrado mostrado en la figura, sabiendo que sus lados miden 40 centímetros y la corriente que lo recorre es 10 raíz de 2. Muy bien. Entonces lo que queremos averiguar es en el centro. Queremos averiguar en el centro. Ahí está, ¿no? Entonces aquí está el punto O. Ahí queremos averiguar. La corriente está circulando de esta forma, ¿no? Ahí está la corriente. Muy bien, listo. Entonces, te piden la inducción magnética. Como puedes notar, podemos calcular de este lado, y si calculo de este lado, este es el mismo y el mismo, ¿cierto? Todos van a tener el mismo valor, ya que la distancia desde el conductor hacia el centro, al ser un cuadrado, va a ser la misma distancia, ¿sí o no? ¿Cierto? Dice que sus lados miden 40 centímetros, ¿no? Entonces, si este lado mide 40 centímetros, si esto mide 40 centímetros, esto es su mediana, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá sería 20 centímetros. Listo. Entonces, esa es la distancia, 20 centímetros, ¿no? Y ya entonces vamos a calcular para este lado, ¿no? Calculamos para ese lado, ¿de acuerdo? Obviamente es un conductor finito, ¿no? Es finito. Y el ángulo que están formando, o sea, me refiero a este ángulo de acá y este ángulo de acá, es 45 grados, ¿sí o no? En ambos casos. Entonces, esto valdría 45 grados, ¿no? Entonces, para el caso de un conductor finito, la inducción en este caso, en el punto O, vendría a ser permeabilidad magnética por la intensidad sobre 4pi por esa distancia mínima al conductor, y acá el seno, ¿no? Suma de seno de alfa más el seno de beta. ¿Te acuerdas que era así, no? ¿Cierto? Ahí está. Entonces vamos a reemplazar, pues. Ponemos la inducción en el punto, vendría a ser 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad que vale 10 raíz de 2, ahí está la intensidad, sobre 4pi por R, que es 20 centímetros. 20 centímetros es 20 por 10 a la menos 2, o sea 2 por 10 a la menos 1. Ahí está, listo. Y el seno, acá sería seno de 45 más seno de 45, ¿no? Y seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Listo, así quedaría, ¿no? Muy bien. Entonces acá puedes ver que el 4pi se elimina con el 4pi, ¿no? Acá te queda 10 a la menos 1, al operar con este de acá sería 10 a la menos 6, ¿no? 10 a la menos 6 quedaría ahí. 10 entre 2 te queda 5. Acá te queda 5. Ahí está.
Acá te queda raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 te queda raíz de 2, por raíz de 2 te queda 2 y 2 por 5 te queda 10, ¿no? 10 te queda. Entonces ahí está expresado en... Ya, entonces te queda 10. Entonces te está quedando hasta ahí. Acá te quedó 10 a la menos 6 con el 10 a la menos 5, ¿cierto? 10 a la menos 5 Tesla. Ya está. Así quedó para uno solo, ¿cierto? Y si graficamos, bueno, graficamos hacia arriba, sería entrante, ¿no? ¿Cierto? Y cuando el conductor estemos hablando de este de acá, sería la corriente para ese lado. O sea, sería para ese lado y también sería entrante. Cuando está en este lado, pulgar hacia abajo y también es entrante. Y cuando esté por acá la corriente, pulgar para allá, para la izquierda, y también sería entrante. En los 4 casos es entrante. Entonces son vectores con la misma dirección. Entonces sumamos nada más. Como todos van a salir 10 a la menos 5, entonces decimos entonces la inducción en el punto P total, en el punto O, ¿no? Total sería 4 veces 10 a la menos 5 Tesla. Y listo, ya está. Muy bien, pues eso sería para el caso de la número 17. Y en la número 19 tenemos un poco de teoría. Dice, la magnitud de B es constante en todos los puntos. Dice, respecto al campo magnético en un conductor recto, indique la veracidad, ¿no? Campo magnético en un conductor recto. La magnitud del campo es constante en todos los puntos de una circunferencia centrada en el conductor. Bueno, si es una circunferencia, ¿no? Tenemos un conductor, ¿cierto? Si tendríamos un conductor, ¿cierto? Entonces, a lo largo de toda esta circunferencia, ahí, como todos los puntos de esa circunferencia están a la misma distancia del conductor, todos van a tener la misma magnitud de campo magnético. Y se refiere solamente a la magnitud. Entonces dice que es constante, sería entonces verdadero, ¿no? Eso sería verdadero. Luego dice, las líneas de campo magnético salen hacia afuera del conductor de manera radial. Las líneas no salen del conductor de manera radial, ¿no? Depende del punto, va a ser tangente a esa línea de inducción, ¿no? Entonces, ese sería falso, ¿de acuerdo? Eso sería falso. Vamos con la 2 que es falso. Luego viene la siguiente, dice, 2 cables rectos y muy largos colocados paralelamente en el plano XY que conducen una corriente de 20 amperes cada uno en direcciones contrarias se atraen entre sí. Bueno, si tengo 2 cables, ya, 2 cables muy largos que son paralelos, ¿de acuerdo? Y que además tienen direcciones contrarias, ¿no? Entonces ahí va a haber una repulsión, ¿ya? Cuando son dos cables paralelos, ¿ya? 2 cables paralelos y que tienen direcciones contrarias en sus corrientes. Este está, digamos, para la derecha y él está para la izquierda. Entonces acá va a haber una repulsión, ¿ya? Acá se genera una repulsión. Muy bien. Ya está. Entonces ahí dice que se atrae, entonces sería falso. ¿Ya? Entonces sería verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces eso sería la solución de estos ejercicios. Muy bien, chicos. Vamos con la número 21. ¿De acuerdo? En el número 21, a ver, vamos a ver aquí, me están pidiendo. Dice por el alambre ABC, ahí está. Circula una intensidad de corriente I. Encuéntrese la magnitud de la inducción magnética en el vértice D del cubo cuyos lados mide A.
¿Ya? Te pide entonces la inducción en este punto D. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Podemos calcular primero para este lado, para este tramo y luego para este tramo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces acá ponemos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos, primero para este tramo, ya en este punto D, tendríamos que tener lo siguiente. Acá tengo el punto D, sería de esta forma y de esta forma. Ahí está, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos que este ángulo, ya este ángulo aquí vendría a ser de 45 grados, ¿no? Acá tendríamos 45 grados. Listo. Ahí está, ¿ya? Entonces, colgamos, ¿no? Para ese caso AB, ¿ya? Para el caso AB decimos primero, ¿ya? Entonces, vamos a usar que la inducción magnética en el punto D sería permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 4pi por R, ¿cierto? Que sería esta distancia acá, esa distancia es A, ¿no? Colocamos A de frente, ya 4pi por esa distancia A. Y por el seno, sería seno de 45 grados más, esto es 45, ¿cierto? Del punto hacia este lado, 45 grados, y del punto hacia el punto D, hay 0, ¿no? O sea, sería más el seno de 0 también. Ya está, listo. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya tenemos este caso. Si operamos un poco, decimos, B en el punto D, vendría a ser permeabilidad por intensidad sobre 4pi A, seno de 45, que sería raíz de 2 sobre 2. Y el seno es 0, es 0 seno. Entonces queda ahí nada más, ¿no? Así queda ahí. ¿Ya? Así queda ahí. Ahora hagamos para este caso, ¿no? Ahora vamos con el tramo BC. ¿Ya? Tramo BC. Ahí está. Igual usamos la misma ecuación, pero con otros ángulos. Vamos a colocar, sería esta distancia, una distancia perpendicular, ¿no? Ahí está, una distancia perpendicular. Ahí está. Si esto vale A, esto vale A, todo sería A raíz de 2. Entonces solamente esta parte sería A medios raíz de 2. Listo, ya está. Muy bien. Y obviamente acá estaría, acá habría 45 grados y acá también 45 grados, ¿sí o no? Entonces decimos, para este caso BC, usamos la ecuación que nos dice que B en el punto D sería permeabilidad por intensidad sobre 4 veces pi por A medios raíz de 2, ¿cierto? La distancia. Y acá sería el seno de 45 más el seno de 45. Listo, ya está. Muy bien. Operando un poco me quedaría, acá me quedaría, vamos a colocar que este sea 1 y que este sea 2. Entonces te quedaría permeabilidad por intensidad, abajo quedarían 4pi, 4 de 2, 2pi por A raíz de 2, ¿no? Así quedaría. Y acá te quedaría seno raíz, sería raíz 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Así quedaría. Entonces ahí notas que el raíz 2 se puede eliminar, raíz de 2, con raíz de 2 se eliminan. Ahí está. ¿De acuerdo? Y te quedaría
te queda acá simplemente un medio más un medio, te queda 1, ¿sí o no? ¿Cierto? Te queda 1, ¿no? Entonces eso se elimina y solamente te quedaría permeabilidad por intensidad sobre 2pi por A. Listo. Eso está quedando, ¿no? Muy bien, chicos. Así que esa parte, ¿ya? Como te están pidiendo, digamos, en el punto D sería de los dos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Obviamente él es hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, en ese punto D estaría, digamos, estaría un vector que sería saliente, ¿cierto? Porque por este lado está entrando y por este lado estaría saliente. Entonces, acá colocas, de este caso sería saliente, ¿no? Ahí está. ¿Y para él cómo sería? Bueno, para él sería de esta forma, ¿no? Está en este plano y en el punto D estaría hacia arriba, ¿cierto? Entonces, con este vector debe formar ahí 90 grados, entonces sería hacia arriba. Esto de acá. Ahí está. Listo. Entonces, acá le pusimos para 1, que sería este de acá, B de 1, y él sería B de 2. Entonces, ahí tenemos. Entonces, estos dos vectores, como puedes notar, están formando 90 grados, ¿no? Forman 90 grados. Entonces, como forman 90 grados, sería pues aplicar un picadorazo a esta parte, ¿no? Entonces decimos, B en el punto D sería, como tienen en común todo este lado, 4pi por A, ¿no? Bueno, puedo sacar solamente esto, no puedo sacar, podemos sacar permeabilidad por intensidad sobre 2pi A, ¿no? 2pi A, eso es lo que se puede factorizar, ¿cierto? Ya está, y a lo que queda, raíz. Acá te queda 1 al cuadrado, más, acá te queda raíz sobre 4, ¿no? Raíz de 2 sobre 4 y todo al cuadrado. Así quedaría. Listo, muy bien. Entonces eso estamos sacando, ¿ya? Y acá te queda raíz sobre 2 sobre 4, te queda 2 sobre 16, ¿no? 2 sobre 16, entonces a ver así en borrador sería 1, bueno, queda 1 nada más, 1 más, raíz de 2 al cuadrado es 2 sobre 4 cuadrados 16, así te está quedando, ¿cierto? Muy bien, entonces acá te queda 16, sería 18 sobre 16, ¿no? Entonces eso quedaría simplemente U por I sobre 2pi por A, raíz de 18 sería 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, y abajo te quedaría raíz de 16 es 4, ¿no? Así quedaría. Entonces todo está quedando 3 raíz de 2 sobre 8 U por I sobre pi por A, ¿no? Así está quedando, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, chicos. Muy bien, ahí tenemos la solución de la número 21, ¿ya? Muy bien, vamos a la siguiente, vamos a la 23. Te dice, un conductor de línea de gran longitud pasa por los puntos A, ahí está graficado en esta parte, hemos hecho los ejes, este es el punto, ese punto es el punto A, A, punto y coma, 0, punto y coma, 0, ¿ya? Y el punto B es el punto A, punto y coma, A, punto y coma, A, así está, ¿ya? Por ella circula una corriente I de A hacia B, ¿está? La corriente va de A hacia B, ¿no? Determina el vector unitario del campo magnético generado por la corriente en el punto C.
ya, en el punto C, y este punto C es el punto 0, punto y coma A, punto y coma A. Ya está, listo. Muy bien, entonces te piden el vector unitario, ya, el vector unitario del campo magnético, ya, eso se está pidiendo. Cuando pusimos la definición de la inducción magnética, ¿te acuerdas que lo pusimos de esta forma? En un punto determinado, ¿no? Era U sub 0 sobre 4pi, ¿cierto? Y acá pusimos la intensidad, el elemento de la longitud en la dirección de la corriente por el vector unitario sobre R cuadrado, ¿cierto? Así pusimos, ¿no? La definición de lo que viene a ser la ley de Biot-Savart, ¿no? Sería la ley de Biot-Savart, ¿no? Entonces significa que este producto, ya, este producto es justamente, tiene la misma dirección que este vector inducción magnética, ¿cierto? Este producto vectorial. Y ese producto vectorial vendría a ser el elemento de la longitud del conductor, ¿cierto? Con el vector unitario que estaría en la misma dirección de un punto determinado del conductor hacia el punto donde quieres averiguar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Podemos averiguar eso, ¿de acuerdo? Es decir, lo que se puede hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que yo quiero es el vector unitario. Entonces, necesito un vector en esta dirección, ¿no? Un vector en esta dirección. Y cuando tengo un vector en esa dirección, lo divido entre su módulo y tengo el vector unitario, ¿no? Del vector inducción magnética, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este vector, este elemento del, digamos, del conductor, lo puedo averiguar de acá, ¿no? ¿Cierto? Porque va a tener esta DDS, va a estar en esta dirección, ¿no? Va a estar en esa dirección, ¿de acuerdo? Esto sería DDS. Ahí está. Y este vector unitario puede ser este vector que va de este punto hacia el punto C, porque este punto pertenece al conductor, entonces puede ser esto de acá. Ese puede ser un vector unitario, o simplemente un vector, ¿no? Vamos a poner un vector nada más, ¿no? Ese es el vector unitario, un vector. Ahí está. Entonces yo tengo el producto de este vector con este vector. Entonces el producto de esos dos vectores, el producto vectorial de esos dos vectores va a tener la misma dirección de la inducción magnética, ¿no? Entonces solamente lo dividimos entre su módulo y se acabó, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver. Este elemento, ¿ya? Lo puedo tener por medio de un vector que sea paralelo a este, ¿sí o no? ¿Cierto? No necesariamente tiene que ser el elemento, pero sí un vector paralelo. Entonces, vamos a ponerlo así nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y sería este de acá, que sería B menos A. Restando A menos A se queda 0, punto y coma, A menos 0 te queda A, punto y coma, A menos 0 te queda A. Ya está. Ya tengo este vector AB, ¿no? Sería el vector AB. Listo. Y el vector R, ya, el vector R, vamos a colocarlo por acá, acá lo colocamos. Vector R sería igual. A ver, eso sería BC, ¿cierto? Sería C menos 0 menos A, punto y coma, A menos A0 y A menos A0. Listo. Eso vendría a ser, ¿no? Ya tengo los dos vectores, hago el producto de esos dos, ¿cierto? Entonces tenemos acá el producto de ambos, producto vectorial de ambos, ¿no? Ponemos I, J, K, ¿no? Él sería 0, A y A, y él sería menos A, 0, 0. Repetimos estos dos, I, J. Esto es 0, esto es A, esto es menos A, esto es 0. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ir a operar.
Primero esta parte se va a 0, ¿cierto? Acá te queda menos a cuadrado j te queda, ¿cierto? Menos a cuadrado j. Y acá se elimina, ¿cierto? Muy bien. En la otra parte acá te queda menos a cuadrado j, pero se cambia de signo, más a cuadrado j. Acá te queda 0 y acá te queda también 0, ¿no? Entonces solamente te quedó más a cuadrado k, ¿no? Más a cuadrado k. Muy bien, así te queda. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese es el vector S por R. Pero como tú quieres su vector unitario, este vector es paralelo al vector inducción magnética. Pero queremos su vector unitario, entonces dividimos entre su módulo, ¿cierto? Entonces el vector unitario de la inducción magnética sería, acá tenemos a cuadrado menos a cuadrado j más a cuadrado k, ahí está, y todo sobre el módulo, ¿cierto? El módulo sería de estos dos, que sería bueno, puedes factorizar a cuadrado, factorizamos a cuadrado, y acá te queda menos 1, lo ponemos así, ¿no? Ponemos raíz de menos 1 al cuadrado, ahí está, y más 1 al cuadrado. Listo. Muy bien, así quedaría. ¿Ya? Así quedaría. Obviamente se va el a cuadrado, ¿no? Se va el a cuadrado, ahí está, se va esto de acá, y solo te quedaría, pues, menos j más k y todo sobre raíz de 2. ¿Cierto? Ya está, eso quedaría. Muy bien, entonces eso vendría a ser la respuesta de la número 23, ¿no? Esa es la respuesta. Vámonos con la 25, ¿no? En la 25, te dicen en la 25, dice, la figura muestra la variación del campo magnético de un solenoide versus la corriente que circula por él. Hay aproximadamente el número de vueltas del alambre, ¿ya? Entonces, hablamos de un solenoide. Sabemos que un solenoide, el campo magnético de un solenoide sería permeabilidad por la densidad lineal de espiras y por la intensidad, ¿cierto? Así vendría a ser, ¿no? Acá te han dado inducción entre intensidad, entonces tú colocas inducción entre intensidad, sería digamos, la permeabilidad. Esto recuerda que es el número de espiras sobre la longitud, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí están pidiendo, hay aproximadamente el número de vueltas del alambre en vueltas por centímetro. Entonces te están pidiendo esto de acá, vueltas por centímetro, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a operar entonces. Acá te quedaría esto de aquí. Esto sobre esto sería la división, o sea, sería esta tangente de este ángulo, sería 6 sobre 2, ¿cierto? O sea, te queda 3, te quedaría 3 por, pero como está en mili, 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Así te queda eso. Igual, esto sería 4pi por 10 a la menos 7, ahí está. N, eso vamos a calcular de esta forma, ¿no? Listo. Así vendría a ser, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, acá te quedaría entonces 3 cuartos, ¿no? 3 sobre 4pi. 3 sobre 4pi. 10 a la 7 pasa a este lado, 10 a la 7 con menos 3, 10 a la 4. Así te quedaría, ¿no? 10 a la 4. Muy bien. ¿De acuerdo? Ya está. Pero dice que debe estar en vueltas por centímetro, ¿no? Acá se está quedando vueltas por metro, ¿cierto? Acá se está quedando vueltas por metro.
Pero si es vueltas por metro, ese metro es 100 centímetros, ¿no? Entonces puedes dividir todo entre 100. ¿Está? Y ya te está quedando en centímetros. Entonces te quedaría n sobre l sería 3 sobre 4pi por 10 al cuadrado, ¿no? O sea, 300 entre 4pi. ¿De acuerdo? El pi es 3,14, ¿no? Entonces sería 300 entre 4pi. Y ese 300 entre 4pi te viene a dar, vamos a chequear por acá, sería 300 entre 4 bueno, te queda 23,88, que sería aproximadamente 24, ¿no? Eso que estoy diciendo aproximadamente, listo. Ya está. Listo, muchachos. Entonces, eso vendría a ser, ¿ya? Eso sería la solución de la número 25. Y nos vamos a la número 27. En la 27 te dice: determine el campo magnético resultante en el punto P, te dicen, debido a los cables muy largos para que llevan corriente I. ¿Ya? Entonces, eso se está diciendo. Muy bien, entonces podemos calcular, ¿no? De cada uno se puede calcular. Entonces acá decimos, bueno, acá está con X, este es X, Y y Z, ¿no? A ver, que sea el conductor 1 y que sea el conductor 2. Entonces, si empezamos con 1, ¿no? En el punto P, como son infinitos, entonces tú ya sabes, pondrías inducción de 1 sería permeabilidad por intensidad sobre 2pi. La distancia es A, dice. Sí, ¿no? A. Distancia A, ¿no? Por si acaso las distancias es un cubo, es A y es A, ¿ya? Ya, eso sería para el caso de 1, ¿no? Pero su dirección, entonces la dirección sería, está yendo, es como si fuera entrando, ¿no? Entrante, y estaría de esta forma, ¿no? O sea, con esta longitud formaría 90 grados, sí o no, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo vas a graficar de esta manera. Acá lo graficamos de esta manera. Ahí está. Listo. Ese sería entonces B de 1, ¿no? Ese es B de 1. Si fuera para él de una vez graficamos, sería de esta forma, ¿no? O sea, está para ese lado. Entonces aquí estaría de esta forma para él. Ahí está. Y ese sería B de 2. Y si te das cuenta, B de 2 también tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor, tiene la misma intensidad y está a la misma distancia. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si tenemos ya esos dos valores, ¿no? Si tenemos esos dos valores, tendríamos que darles solamente su expresión vectorial, ¿no? ¿Cierto? Tengo los módulos, entonces solo sería cuestión de darle su expresión vectorial. Entonces, ¿cómo le damos la expresión vectorial? Bueno, si fuera para el caso de 1, sabemos que este vector es vertical, o sea, está en la dirección del eje Z, ¿no? Pero hacia abajo. Entonces, acá le pones menos K, ¿cierto? Nada más. Y este vector, el vector de la inducción magnética 2, está en la dirección de X, ¿no? Pero hacia la parte negativa, o sea que esto vendría a ser, esto sería menos I. Así sería. Ya está. Entonces ya tenemos la expresión vectorial de ambos, ¿no? Ya está la expresión vectorial de ambos.
como te pide en el punto P, bueno, entonces la inducción magnética en el punto P sería, podemos factorizar, es más, ¿no? Ahí dice que B es menos U por I sobre 2pi por A. Entonces puedo factorizar el menos U por I sobre 2pi por A y sería B, ¿cierto? Sería B nomás dice. Y como ya factoricé con el menos, entonces acá solo sería I más K. Listo, ya está. Esa debe ser tu respuesta. Ya, eso vendría a ser entonces tu respuesta. Y listo. Ya está, muchachos. Entonces, esa sería la solución de los ejercicios de la primera parte de lo que es electromagnetismo. ¿De acuerdo? Chicos, muchas gracias por la atención. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y será hasta la siguiente sesión virtual.